Evelyn Taft se recogió el pelo castaño claro en un moño descuidado y suspiró mirando el reloj. 7:30 de la mañana. León seguía dormido, aunque el despertador había sonado 2 veces. Le tocó el hombro. «León, es hora de levantarse. No querrás llegar tarde, ¿verdad?». Murmuró algo ininteligible y se dio la vuelta. Evelyn tiró de la manta. «Por favor, León. Esa fue la última vez que el señor Jenkins te amonestó». León se sentó bruscamente en la cama, con los ojos nublados por la falta de sueño. «Jenkins puede irse al infierno», murmuró. «¿Por qué iba a esperar media hora?». «Es tu jefe», le recordó Evelyn con suavidad, tendiéndole a su marido una taza de café. «He preparado tu favorito, canela». El olor a café recién hecho pareció ablandar un poco a León. Tomó un sorbo y asintió con la cabeza, como indicando que se daba por vencido. Evelyn exhaló un suspiro de alivio. Las discusiones de la mañana la estaban cansando. Todos los días era lo mismo. Mientras León se duchaba, ella preparó un sencillo desayuno de huevos revueltos con tomate y tostadas. La cocina de su pequeña casa de 2 plantas en los suburbios de Grand Rapids era acogedora. Evelyn había comprado cortinas amarillas en una venta el mes pasado y daban luz solar incluso en los días nublados. A León no le gustaban las cortinas, pero no dijo nada, solo apretó los labios. Evelyn consideró el gesto como una victoria. Antes habría hablado. «¿Cómo están tus alumnos de séptimo?», preguntó León sentándose a la mesa. Tenía el pelo húmedo y la camisa abotonada torcida, pero Evelyn decidió no señalarlo. «Estamos empezando a leer Matar a un ruiseñor», respondió ella, acercándole el plato. «Estoy pensando en establecer paralelismos con temas contemporáneos de racismo. Ya sabes, demostrar que el libro sigue siendo relevante», canturreó León, masticando atentamente. «¿Lo necesitan? ¿A los 14 años? Tienen 13, y sí, creo que es importante». León se encogió de hombros, dejando claro que no le interesaba la conversación. Evelyn sintió una ligera punzada de decepción. Antes, al principio de su relación, podían pasarse horas hablando de literatura, arte y política. Ahora sus conversaciones se habían convertido en un intercambio de información sobre horarios, facturas y compras. «¿Qué tienes hoy?», preguntó ella, intentando mantener la conversación. «El informe trimestral», respondió León. «Jenkins lo quiere para el viernes, aunque normalmente tardamos 15 días. La temporada de construcción ha terminado y todos los números tienen que estar en orden». Evelyn asintió. León llevaba 6 años trabajando como contable para una pequeña empresa de construcción. No es que le gustara, pero le proporcionaba unos ingresos estables y un seguro médico. «Esta noche trabajo hasta tarde», añadió levantándose de la mesa. «Reunión después del trabajo». «Bien», sonrió Evelyn, tratando de ocultar su decepción. Esperaba ver una nueva película con él. «Dejaré la cena en el microondas». León asintió, se inclinó hacia ella y le dio un rápido beso en la mejilla. Olía a pasta de dientes mentolada y loción para después del afeitado. Evelyn se tapó los ojos un momento. El olor siempre le recordaba a sus primeras citas, cuando cada caricia de León le aceleraba el corazón. Cuando la puerta se cerró tras él, Evelyn se hundió cansada en una silla. Aún faltaba 1 hora para su primera clase. Sacó el plan de clase y empezó a releer los apuntes de Matar a un ruiseñor. La clase era animada y ella quería que el debate fuera interesante. A Evelyn le encantaba su trabajo en el Instituto Lincoln. Llevaba 9 años enseñando literatura y no podía imaginarse en otra profesión. Sus alumnos, a pesar de su maximalismo adolescente, eran curiosos y a menudo la sorprendían con sus pensamientos. Evelyn disfrutaba especialmente viendo la expresión de sus caras cuando encontraban algo en un libro que resonaba con sus propias vidas. En la escuela, el día transcurría como de costumbre. 6 clases, almuerzo en la sala de profesores con sus colegas y revisión de trabajos. Betty Ross,
la profesora de historia, la había invitado a una barbacoa este fin de semana. «Ven con León», le dijo. «Te presentaré a los vecinos. Acaban de mudarse de Chicago. Son una pareja muy interesante». Evelyn sonrió. «Intentaremos ir», dijo, sabiendo que León probablemente se negaría en el último momento. No le gustaban los nuevos conocidos. Prefería pasar los fines de semana en casa viendo canales de deportes. Por la noche, Evelyn cocinaba lasaña, que llevaba su tiempo pero siempre salía bien. Era una de las comidas favoritas de León y esperaba que le animara. Había estado especialmente irritable las últimas semanas. Cuando la llave giró en la cerradura, el reloj marcaba las 9:30. «Siento llegar tarde», dijo León al entrar en la cocina. Parecía cansado. Llevaba la corbata floja y el botón superior de la camisa desabrochado. Jenkins decidió revisar toda la estructura del informe. Nada. Evelyn le puso delante un plato de lasaña calentado en el microondas. «¿Qué tal el día?» León se encogió de hombros. «Lo de siempre. Números, hojas de cálculo, Jenkins y sus quejas». Empezó a comer, y Evelyn notó que la arruga de su entrecejo se iba alisando poco a poco. La lasaña estaba buenísima. «Betty Ross nos ha invitado a una barbacoa el sábado», dijo, sentándose enfrente con una taza de té. «Creo que será divertido». León levantó la vista de su plato. «¿Este sábado?» «Tengo planes. Tengo que terminar un informe». «¿El sábado?» Evelyn no pudo ocultar su decepción. «Pero dijiste que era para el viernes». «Jenkins lo ha aplazado», contestó León sin mirarla a los ojos. «Lo siento». Evelyn sintió que algo se contraía en su interior. Estaba casi segura de que León mentía. Últimamente solía utilizar el trabajo como excusa para evitar hacer cosas juntos. «De acuerdo», dijo, tratando de mantener la voz neutra. «Puedo ir sola». «Claro», asintió León con evidente alivio. «Ya me contarás luego cómo te ha ido». Después de cenar, se sentaron en el salón y vieron las noticias de la noche. O mejor dicho, León miraba, mientras Evelyn hojeaba una nueva novela que iba a ofrecer a su club de lectura. Le pareció que había crecido un muro invisible entre ellos. Estaban en la misma habitación, pero cada uno inmerso en su propio mundo. «Mañana tengo que madrugar», dijo León a eso de las 11, levantándose del sofá. «¿Vienes?» Evelyn negó con la cabeza. «Leeré un poco más», respondió. «Buenas noches». León se inclinó hacia ella, le dio un fugaz beso en la sien y subió las escaleras. Evelyn lo oyó pasearse por el dormitorio, luego el sonido del agua que caía en el cuarto de baño, el crujido de la cama. Al cabo de media hora, la casa se sumió en el silencio. Dejó el libro a un lado y cerró los ojos. Cuando León y ella se conocieron, ella tenía 26 años y él 29. Los habían presentado unos amigos comunes en una barbacoa parecida a la que Betty la había invitado. León era diferente entonces, abierto, hablador, con un gran interés por el mundo. Le habló de su sueño de crear su propia empresa de contabilidad especializada en ayudar a las pequeñas empresas. Su romance fue meteórico. Apenas 6 meses después, se casaron en una pequeña iglesia ante amigos íntimos y familiares. Pasaron la luna de miel en Maine, compraron una casa a crédito y planearon el futuro. Los 2 primeros años fueron felices, a pesar de las dificultades habituales de la vida en común. Y entonces, León empezó a cambiar. Al principio imperceptiblemente. Empezó a hablar menos de sus planes, pasaba las tardes más a menudo viendo la televisión, sugería menos a menudo salir juntos. Evelyn lo achacó al cansancio del trabajo, a la rutina diaria. Intentó diversificar su vida. Cocinó platos nuevos, le propuso viajar, incluso se apuntó a un curso de baile, con la esperanza de que León se apuntara. Pero él se negó, y poco a poco, Evelyn dejó de insistir. En su 5º aniversario cenaron en el mismo restaurante donde habían celebrado el primero, pero el ambiente era muy distinto.
Hablaron de facturas, de la necesidad de cambiar el tejado de la casa, del coche nuevo que León quería comprarse. Evelyn no recordaba la última vez que habían hablado de libros o películas, que habían soñado con viajar o que simplemente se habían reído de alguna tontería. Ahora, mirando la fotografía de su familia en la repisa de la chimenea, Evelyn pensaba en cómo su matrimonio se había convertido en una tranquila convivencia de dos personas bajo un mismo techo. No discutían, no se escandalizaban, simplemente se separaban en órbitas diferentes, manteniendo una apariencia de intimidad. A veces le parecía que lo único que tenía que hacer era armarse de valor para hablar con León, expresar sus sentimientos y pedirle a él que hiciera lo mismo. Quizá no fuera demasiado tarde para recuperar lo que había entre ellos, pero cada vez que casi se atrevía a tener esa conversación, algo la detenía. El miedo a oír que León ya no la quería o, peor aún, que no le importaba. Sus amigos le aconsejaron que acudiera a un consejero familiar. Evelyn incluso encontró los contactos de un buen especialista, pero no podía sugerirle la idea a León. Sabía que él la rechazaría, considerándola una pérdida de tiempo y dinero. Suspirando, Evelyn se levantó del sofá. Mañana sería un nuevo día, nuevas lecciones, nuevas oportunidades. Quizá este fin de semana, después de la barbacoa en casa de Betty, encontraría fuerzas para iniciar la conversación que tanto tiempo llevaba pendiente. Al pasar por su dormitorio, oyó la respiración constante de León. Estaba dormido, de espaldas a ella. Evelyn se acostó con cuidado de no despertarlo. En la oscuridad, contempló el contorno de sus hombros, su espalda, la parte posterior de su pelo corto. Una vez, tocar aquellos hombros le había producido escalofríos. Ahora yacía a su lado, sintiendo solo fatiga y una vaga nostalgia por lo que se había perdido. A la mañana siguiente todo fue igual. Despertador, café, desayuno, una breve conversación sobre los planes para el día. Evelyn hizo la rutina habitual casi mecánicamente, pensando en sus alumnos, en los libros que iban a discutir, en la reunión del club de lectura de la semana siguiente. Así era su vida, mesurada, previsible, segura. ¿Tenía derecho a quejarse? Cuando la puerta se cerró detrás de León, Evelyn se acercó a la ventana y lo vio entrar en su Honda usado y salir a la carretera. Por un momento pensó que se había dado la vuelta y había mirado hacia la casa, pero tal vez solo fuera un juego de la imaginación. Evelyn se dio cuenta de la rareza el jueves por la noche. León estaba sentado en el sofá con el teléfono en las manos y, cuando ella entró en la habitación, pulsó bruscamente el botón de bloqueo. Su rostro se congeló un instante, como si le hubieran pillado infraganti. ¿Pasa algo?, preguntó Evelyn, poniéndole delante una taza de té. No, solo correspondencia de trabajo, respondió León, guardándose el teléfono en el bolsillo del pantalón. Nada interesante. Evelyn asintió, aunque tuvo la extraña sensación de que León había mentido. Esa sensación la acompañó toda la noche, incluso mientras cenaban y hablaban de comprar una lavadora nueva para sustituir la vieja, que había empezado a gotear. Al acostarse, Evelyn intentó convencerse de que todo iba bien. Probablemente León estaba teniendo problemas en el trabajo, tal vez Jenkins volvía a estar descontento con sus informes. León no quería molestarla, eso era todo. Pero a la semana siguiente notó otra rareza. León salió del baño 2 veces, cortando su llamada telefónica cuando ella se acercaba. Y el viernes por la noche llegó a casa oliendo a un perfume desconocido. ¿Te has cambiado de colonia?, preguntó Evelyn cuando él la abrazó al encontrarse. ¿Qué? León puso cara de sorpresa. No, sigue siendo la misma. Quizás sea el olor del nuevo aire acondicionado de la oficina. Jenkins acaba de poner un sistema nuevo. La explicación sonaba razonable, pero Evelyn no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Recordó cómo se habían conocido, en una barbacoa de verano en casa de unos amigos comunes, Mike y Chloe Reynolds.
Evelyn acababa de romper con un chico con el que llevaba saliendo 2 años y no pensaba empezar una nueva relación. Pero León era persistente. La llamaba, la invitaba a salir, se presentaba con flores en la puerta de la escuela donde ella daba clase. Evelyn sonrió al recordar su primera cita de verdad. Habían ido a un pequeño restaurante italiano y León se había pasado la noche hablándole de sus planes de montar su propia empresa de contabilidad, ayudar a las pequeñas empresas y quizá incluso mudarse a una ciudad más grande. Habló del viaje a Italia que siempre había querido hacer, de su música favorita, de los libros que había leído en la universidad. Evelyn estaba fascinada por su entusiasmo y su pasión por la vida. ¿En qué momento se desvaneció ese entusiasmo? ¿Cuándo dejó León de hablar de sus sueños? Evelyn no lo recordaba. Fue sucediendo poco a poco, día a día, año tras año. Ahora era raro que el propio León iniciara una conversación no relacionada con asuntos domésticos. Veía deportes, a veces jugaba a videojuegos, trabajaba mucho. Sus vidas se habían vuelto rutinarias, predecibles, seguras. Y ahora esa rutina se había roto y Evelyn no sabía si estaba contenta o asustada. El sábado por la mañana, León anunció que tenía que pasar por la oficina unas horas. Evelyn se ofreció a esperarle e ir juntos a la barbacoa de Betty Ross, pero él negó con la cabeza. No sé cuánto tardaría, dijo abotonándose la camisa. No quiero que te quedes esperando. Además, luego tengo cosas que hacer en la ciudad. ¿Qué tipo de asuntos?, preguntó Evelyn tratando de mantener un tono de voz informal. León se quedó inmóvil un momento y a ella le pareció que dudaba antes de contestar. Tengo que pasar por el taller para revisar el coche antes del invierno, y luego una reunión con Mark. Mark era colega de León, y a veces tomaban algo juntos después del trabajo, pero normalmente León les avisaba con antelación. Salúdale, dijo Evelyn, aunque sabía que León probablemente mentía. Cuando él se fue, ella se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. Evelyn no era tonta. Había leído suficientes libros y visto suficientes películas como para saber que todas esas señales, llamadas telefónicas secretas, retrasos inesperados en el trabajo, olores extraños, podían apuntar a una sola cosa. León podría estar viendo a otra mujer. La idea era tan dolorosa que Evelyn sintió náuseas. Corrió al baño y se inclinó sobre el lavabo, respirando hondo. No, no puede ser. León no es así. Sí, su matrimonio no era perfecto, sí. Estaban distanciados, pero engañarlo parecía increíble. Evelyn miró su reflejo en el espejo. A sus 35 años seguía siendo una mujer atractiva, delgada, con expresivos ojos marrones y suave cabello castaño. Unas cuantas arrugas alrededor de los ojos se debían a las frecuentes risas con sus alumnos. En sus años de docencia había aprendido a vestir de forma sencilla pero elegante. Hoy llevaba un vestido azul con un fajín blanco que realzaba su delgada cintura. «Contrólate», se dijo a sí misma. «No puedes estar segura. Puede que León tenga problemas en el trabajo. Tal vez te esté preparando una sorpresa, se acerca tu cumpleaños. Quizá haya 1000 razones más». La barbacoa de Betty Ross fue mejor de lo que Evelyn esperaba. Los nuevos vecinos de Betty, Oliver y Nancy Hartman, eran una pareja interesante. Oliver trabajaba como arquitecto y Nancy era artista. Viajaban mucho y disfrutaban hablando de los distintos países que habían visitado. Evelyn les escuchaba y pensó que a León le gustarían. A él le interesaban esas cosas, el arte, los viajes, las nuevas culturas. ¿Y su marido?, preguntó Nancy cuando se acomodaron en las tumbonas con vasos de vino. Betty dijo que era contable. Sí, asintió Evelyn. Trabaja en una empresa de construcción. Hoy no ha podido venir, tenía una urgencia. Es una lástima, sonrió Nancy. Nos habría encantado conocerlo. La próxima vez, prometió Evelyn, aunque estaba segura de que no sería así. León había estado evitando conocer gente nueva últimamente.
Cuando volvió a casa aquella noche, encontró a León todavía fuera. El reloj marcaba las 8:30, demasiado tarde para una simple reunión con un colega después del trabajo. Evelyn le llamó, pero su teléfono estaba apagado. Intentó que no cundiera el pánico. Quizá se había quedado sin batería. Quizá la reunión con Mark había durado demasiado. Quizá le había pasado algo al coche. Para distraerse, Evelyn encendió la televisión y empezó a mirar viejas fotos familiares en su teléfono. Aquí estaban ella y León el día de su boda, ambos jóvenes, felices, llenos de esperanza. Aquí estaba su luna de miel en Maine, paseos por la costa, cenas en pequeños restaurantes, una habitación con vistas al océano. Aquí está un viaje a Chicago por Navidad hace 3 años, su último viaje de verdad. Al hojear las fotos, Evelyn se dio cuenta de cómo había cambiado la expresión facial de León con el paso de los años. En las primeras, sonreía abiertamente y sus ojos brillaban de entusiasmo. En las últimas, su sonrisa se había apagado y en sus ojos se percibía una especie de cansancio, incluso decepción. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Y por qué no se había dado cuenta antes? Evelyn recordaba su primer conflicto serio. Había ocurrido en su segundo año de matrimonio. León había vuelto a casa de mal humor. Jenkins le había negado el ascenso que esperaba recibir. En lugar de hablar con Evelyn, se encerró en sí mismo, guardó silencio toda la tarde, y cuando ella intentó consolarlo, le espetó que no entendía sus problemas, porque ella tenía un trabajo estable en la escuela. A Evelyn le sorprendió su reacción, pero decidió darle tiempo para que se calmara. Al día siguiente, León se disculpó, dijo que se había equivocado y la vida volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado. Había una grieta invisible entre ellos que no hacía más que ensancharse con el tiempo. Después de aquello, León pareció perder interés en su sueño de montar su propio bufete. Dejó de hablar de ello, y cuando Evelyn le preguntaba, él decía que ahora no era el momento, que primero había que pagar la hipoteca, ahorrar más dinero, esperar a que las condiciones del mercado fueran más favorables. Pronto Evelyn dejó de preguntar. La puerta principal dio un portazo, y Evelyn se sobresaltó. Eran casi las 11 de la noche. «Siento llegar tarde», dijo León al entrar en el salón. Parecía extrañamente cansado y excitado al mismo tiempo. «Mark y yo nos hemos levantado tarde. ¿Va todo bien?», preguntó Evelyn, observando atentamente su reacción. León apartó la mirada un momento. «Sí, claro que sí. Ha sido un día largo». Se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. Evelyn lo siguió. «¿Qué tal la barbacoa?», preguntó León, tomando un sorbo. «Bien», respondió ella. «He conocido a los nuevos vecinos de Betty, una pareja interesante. Él es arquitecto y ella artista. Viajan mucho». «Suena muy bien», asintió León, pero era evidente que sus pensamientos estaban muy lejos. «León», Evelyn se recompuso, «creo que algo está pasando últimamente. Tú has cambiado. Nosotros hemos cambiado. Quiero saber qué es». León se congeló antes de llevarse la botella a la boca. «¿De qué estás hablando?», preguntó, y su voz sonó demasiado plana. «Llegas tarde a casa, siempre estás al teléfono, evitas hablar conmigo», enumeró Evelyn sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Algo va mal, y quiero saber qué». «Estás exagerando». León dejó la botella sobre la mesa. «Tengo mucho trabajo. El proyecto de este informe me absorbe toda la energía. Y Jenkins siempre está respirándome en la nuca». «¿Solo trabajo?». Evelyn lo miró a los ojos. «¿Nada más? ¿Qué quieres decir?». Su tono se volvió defensivo. «No lo sé», sacudió la cabeza. «Quizá haya algo que no me estás contando, algo que te preocupa». León suspiró y se pasó la mano por la cara. «Evelyn, es casi medianoche. Estoy cansado. No hablemos de esto ahora. Mañana, ¿vale?». Ella quiso insistir, pero vio la impenetrabilidad en sus ojos y se dio cuenta de que era inútil.
León no estaba preparado para hablar. De acuerdo, asintió. Mañana. Pero mañana León se fue temprano. Dejó una nota diciendo que tenía una reunión con un cliente y no llegó a casa hasta después de cenar. La conversación no tuvo lugar. El lunes por la mañana, mientras León estaba en la ducha, sonó su teléfono. Evelyn no quiso contestar, pero miró la pantalla. El nombre de la persona que llamaba era Alex. Evelyn se preguntó. León nunca había mencionado a ningún Alex entre sus colegas o amigos. Antes de que pudiera decidir si contestar o no, la llamada terminó. Un minuto después, llegó un mensaje. Evelyn no quería leer la correspondencia de otras personas, pero tenía delante la pantalla del teléfono y se veían las primeras líneas del mensaje. Confírmame que hemos quedado hoy a las 2. Necesito discutir los detalles. El resto del mensaje estaba oculto. Evelyn colgó el teléfono tal como estaba y se acercó de nuevo a la ventana, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. León salió del cuarto de baño envuelto en una toalla e inmediatamente consultó su teléfono. Evelyn observó su reacción. Frunció el ceño, tecleó rápidamente una respuesta, colgó el teléfono y empezó a vestirse. ¿Pasa algo?, preguntó Evelyn tratando de mantener un tono de voz informal. No, solo una cuestión de trabajo, respondió León. Por cierto, esta noche llegaré tarde. Jenkins quiere que revise algunas cifras del informe. Ya veo, asintió Evelyn, observando que no había mencionado ninguna reunión a las 2. En la escuela, el día transcurrió como un borrón. Evelyn dirigía mecánicamente las clases, respondía a las preguntas de los alumnos, revisaba los trabajos. Sus pensamientos se centraban en León, en el misterioso Alex y en lo que pudiera estar ocurriendo en su familia. Después del trabajo, decidió pasar por la tienda a comprar alimentos. Al pasar por delante de una pequeña cafetería del centro, vio un coche que le resultaba familiar, el Honda gris de León. Sin dudarlo, Evelyn aparcó cerca y se acercó a la ventana de la cafetería. A través del cristal vio a León sentado en una mesa con un joven de su edad. Estaban enfrascados en una conversación, y León se afanaba en explicar algo, mostrando números en la pantalla de una tableta. Evelyn se apartó rápidamente de la ventana, sintiéndose a la vez aliviada y avergonzada. Podría haber sido Alex, pero era evidente que estaban discutiendo algún asunto de trabajo. Se avergonzó de sus sospechas. Tal vez Alex era un nuevo cliente o un compañero de otro departamento. Después de volver a casa con la compra, Evelyn decidió preparar una cena especial. Cocinó unos filetes que a León le encantaban, abrió una botella de buen vino tinto e incluso encendió velas. Quizá una velada romántica les ayudaría a estrechar lazos de nuevo, y León le contaría él mismo lo que le preocupaba. Pero León no llegó a casa hasta las 10 de la noche, cansado y sin ganas de romanticismo. Dio las gracias a Evelyn por la cena, pero solo comió medio filete y bebió medio vaso de vino. Lo siento, dijo. Ha sido un día duro. Evelyn quiso preguntarle por la reunión que había visto a través de la ventana del café, pero algo se lo impidió. Temía parecer una intrusa o, peor aún, una esposa celosa que vigila a su marido. En lugar de eso, preguntó por el trabajo, y León pareció aliviado al empezar a hablar de las complejidades del informe, los requisitos de Jenkins, las nuevas normas contables. Evelyn escuchó, asintió, hizo preguntas, pero intuyó que no hablaba de lo que realmente le preocupaba. Al día siguiente, al volver del colegio, Evelyn encontró entreabierta la puerta del despacho de León, que normalmente estaba cerrada con llave. Era la pequeña habitación donde trabajaba en casa. Había su ordenador, estanterías con libros de contabilidad y finanzas y un archivador. Evelyn dudó antes de entrar. Respetaban el espacio personal del otro, y ella rara vez entraba en el despacho de León sin que él la invitara. Pero ahora algo la empujaba hacia adelante. En el despacho todo estaba ordenado como de costumbre.
El ordenador estaba apagado, había carpetas con documentos, una calculadora y algunos bolígrafos sobre la mesa. Evelyn no sabía lo que buscaba, pero sentía que tenía que encontrar algo. Abrió el primer cajón del escritorio y vio el material de oficina habitual. En el segundo cajón había carpetas con documentos personales, papeles del seguro, declaraciones de la renta, contratos hipotecarios. En el tercero había fotografías antiguas, cartas de los padres de Leon e incluso algunas postales que Evelyn le había escrito durante el primer año de su relación. Leon había conservado aquellas postales, así que debían de significar algo para él. Quizá estaba exagerando, viendo problemas donde no los había, pero cuando Evelyn cerró el último cajón, vio la esquina de un sobre que asomaba bajo una pila de papeles. Lo sacó con cuidado y vio el logotipo de la compañía aérea. Al abrir el sobre, encontró dentro una copia impresa de un billete electrónico a nombre de Leon Taft, un vuelo a Nueva York el próximo miércoles a las 10 de la mañana. No había billete de vuelta. Evelyn miró el billete confusa. Leon no le había hablado de ningún viaje a Nueva York. ¿Qué iba a hacer allí? ¿Y por qué no había billete de vuelta? Volvió a poner el sobre en su sitio con cuidado y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Su mente bullía de preguntas, pero al mismo tiempo se sentía extrañamente tranquila. Al menos ahora sabía que algo estaba pasando y que no eran imaginaciones suyas. Por la noche, cuando León volvió del trabajo, Evelyn decidió preguntarle directamente: ¿Tienes un viaje de negocios la semana que viene? Le preguntó mientras se sentaban a cenar. León se quedó inmóvil con el tenedor y un trozo de pollo a medio camino de la boca. ¿Por qué lo preguntas? Su voz sonaba tensa. Pensé que si te ibas de viaje, necesitabas saberlo. Evelyn se encogió de hombros. Puede que tenga algo planeado para entonces. Sí, puede que tenga que ir a la sucursal un par de días, contestó León, sin mirarla a los ojos. Aún no era definitivo. Jenkins tendría que confirmarlo. Ya veo, asintió Evelyn. Avísame cuando lo sepas con seguridad. No dijo que había visto el billete. No preguntó por qué iba a Nueva York y no a la sucursal de Chicago. No preguntó por qué no había billete de vuelta. Solo me di cuenta de otra mentira. El resto de la velada transcurrió como de costumbre. Televisión, una breve conversación sobre los planes para el fin de semana, preparativos para el día siguiente. Pero Evelyn sentía que entre ella y León había ahora no solo un muro de distanciamiento, sino un verdadero abismo lleno de reticencias y mentiras. Por la noche, tumbada en la cama y escuchando la respiración constante de León, Evelyn pensó en lo que debía hacer a continuación. Podría haberle preguntado directamente por el billete, por el misterioso Alex, por todas las rarezas de su comportamiento. Pero algo le decía que León no diría la verdad, sino que se inventaría otra explicación. Podía seguirle, comprobar sus correos electrónicos, mirar su historial de llamadas, pero convertirse en detective en su propia casa le parecía humillante. Evelyn cerró los ojos e intentó imaginar qué pasaría si se confirmaban sus peores temores. Si León realmente se veía con otra mujer, si planeaba dejarla, ¿qué haría ella? ¿Cómo seguiría con su vida? Los pensamientos eran dolorosos, pero no tanto como esperaba. Quizás inconscientemente se había estado preparando para esto durante mucho tiempo. Tal vez una parte de ella ya se había resignado al hecho de que su matrimonio había llegado a su fin, pero otra parte aún tenía esperanzas. Esperaba que hubiera alguna explicación razonable para tanta rareza. Esperaba que León siguiera queriéndola, que solo estuviera pasando por una mala racha, que pudieran superarlo juntos. Con esa esperanza, finalmente se durmió, decidiendo que se aseguraría de hablar con León mañana, sin importar lo dolorosa que pudiera ser la conversación. La mañana de su 8º aniversario de boda era clara y soleada. Evelyn se despertó antes de que sonara el despertador y se volvió hacia León, con ganas de felicitarle, pero su lado de la cama estaba vacío.
Había una nota en la almohada. Me fui a trabajar temprano. Nos vemos en el restaurante esta noche. Evelyn sonrió. A pesar de todas las rarezas de las últimas semanas, León recordaba el aniversario. Ayer habían quedado en Le Bistro, un pequeño restaurante francés donde celebraban su primer aniversario. León había reservado una mesa para las 7 de la tarde. El día transcurrió con agradable emoción. En el trabajo, Evelyn recibió un ramo de margaritas, sus flores favoritas, con una breve nota de León. «Feliz aniversario. Nos vemos esta noche». Se parecía tanto al antiguo León que Evelyn se permitió albergar esperanzas. Quizá la extrañeza de las últimas semanas no era más que un malentendido. Quizás León había planeado esta noche como el comienzo de una nueva etapa en su relación. Después de clase, pasó por el salón de belleza, donde la peinaron y maquillaron. Luego se fue a casa a cambiarse. Para la noche, Evelyn eligió un vestido azul oscuro que solo se había puesto una vez, en las Navidades del año pasado. León le había dicho que estaba fabulosa. Evelyn esperaba que esta noche le causara la misma impresión. A las 6:30 estaba lista y envió un mensaje a León. «Me voy al restaurante. Estoy deseando ir». Él no contestó, pero Evelyn no le dio mucha importancia. Tal vez estaba conduciendo o preparándose para una reunión. El taxi la dejó en la entrada de Le Bistro a las 7 en punto. El maitre la llevó a una mesa junto a la ventana, que León había reservado con antelación. «Su acompañante aún no ha llegado», dijo con un ligero acento francés. «¿Quiere tomar algo mientras espera?» «Un vaso de vino blanco, por favor», respondió Evelyn acomodándose en la mesa. Envió otro mensaje a León. «Estoy en mi sitio. Mesa junto a la ventana». El mensaje fue entregado, pero no hubo respuesta. Los minutos se iban sumando en cuartos de hora. Evelyn intentó no mirar el reloj con demasiada frecuencia, pero no pudo evitarlo. 7:15, 7:30, 7:45. El camarero se acercó varias veces preguntando si quería pedir, pero Evelyn pidió esperar un poco más. «Su marido llega tarde», explicó con una sonrisa falsa. «Probablemente por el tráfico». A las 8 ya había terminado su segunda copa de vino y empezaba a preocuparse de verdad. León nunca había llegado tan tarde sin avisar. Evelyn lo llamó, pero el teléfono saltó automáticamente al buzón de voz. «¿Tal vez un accidente?», pensó ansiosa. «¿O ha pasado algo en el trabajo?». Llamó al despacho de León, pero allí no contestaba nadie. La jornada laboral hacía tiempo que había terminado. Luego llamó a Mark, su colega, pero no contestó. A las 8:30, Evelyn ya no podía fingir que todo iba bien. Los otros clientes la miraban con simpatía. El camarero había dejado de preguntarle si estaba lista para pedir. A las 9 ya estaba lista para marcharse cuando por fin llegó el mensaje. El corazón le dio un respingo de alivio, pero cuando leyó el texto, se le heló la sangre en las venas. «Lo siento, he salido volando». Evelyn se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Qué significaba «salí volando»? ¿Dónde? ¿Por qué? Tecleó rápidamente una respuesta. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde estás? Quedamos en vernos». Los minutos de espera parecieron una eternidad. Por fin llegó un nuevo mensaje. «Por cierto, me he llevado todo tu dinero. Adiós». Evelyn sintió que un sudor frío le recorría la espalda. El pánico se apoderó de ella y apenas pudo teclear el siguiente mensaje. «León, ¿qué está pasando? Esto no tiene gracia». No hubo respuesta. Evelyn intentó llamar, pero el teléfono de León estaba completamente apagado. Le temblaron las manos al abrir la aplicación del banco. Su cuenta conjunta principal, que hasta ayer contaba con casi $50,000, sus ahorros de años, mostraba un saldo de $0 y 0 céntimos. La última transacción, una retirada de todo el importe, realizada hoy a las 15:20. «Señora, ¿se encuentra bien?». La voz del camarero llegaba desde muy lejos. Evelyn levantó la vista.
El joven francés la miraba ansioso. «Tengo que irme», murmuró ella, hurgando en su bolso en busca de la cartera. «¿Cuánto debo por el vino?» «No se preocupe», dijo suavemente el camarero. «¿Puedo pedirle un taxi?» «Sí, por favor», asintió Evelyn agradecida, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mientras esperaba el taxi, Evelyn comprobó su cuenta personal. También estaba vacía. Los $7,000 que había estado ahorrando para la reforma de la cocina habían desaparecido. En el taxi, comprobó sus tarjetas de crédito. Todas estaban al máximo. León había cargado todo lo posible en efectivo. Evelyn se recostó en el asiento y sintió que la invadía un entumecimiento. No podía ser verdad. León, su marido, el hombre con el que había vivido 8 años, no podía desaparecer sin más, robándoles todo su dinero. El taxi se detuvo frente a la casa. Evelyn pagó con el dinero que le quedaba en la cartera y caminó despacio hacia la puerta principal. La casa la recibió con silencio. «¿León?», gritó, aunque se dio cuenta de que era inútil. Evelyn se dirigió al dormitorio y abrió el armario. La mitad donde colgaba la ropa de León estaba vacía. Los estantes que contenían sus jerseys y vaqueros estaban vacíos. En el cuarto de baño, la maquinilla de afeitar, el aftershave y el cepillo de dientes habían desaparecido. Como en un sueño, Evelyn recorrió la casa y observó la ausencia de los objetos personales de León. Su ordenador portátil, su colección de viejos discos de vinilo, el reloj de pulsera que le había regalado por su 5º aniversario. Todo había desaparecido. Sin embargo, la casa parecía impecablemente ordenada, como si León hubiera planeado cuidadosamente su marcha, sin dejar rastro de prisas. En el estudio, Evelyn encontró la caja fuerte donde guardaban los documentos importantes abierta y medio vacía. Habían desaparecido el certificado de matrimonio, el pasaporte de León y las pólizas del seguro de vida. Sobre el escritorio había una carpeta con copias de los extractos bancarios del último año. Evelyn los revisó y observó una extraña pauta. Todos los meses se transferían pequeñas cantidades de dinero a una cuenta de la que no sabía nada. De vuelta al dormitorio, Evelyn se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. La sorpresa fue dando paso a la rabia y el miedo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo pagar las facturas, la hipoteca? ¿Cómo seguir adelante con su vida? Su mirada se posó en la mesilla de noche, donde estaba la fotografía de su boda. Evelyn cogió el marco y se quedó mirando largamente a las 2 personas sonrientes. ¿Había sido todo una mentira? Había estado planeando León esta traición durante meses, tal vez años. El teléfono de Evelyn vibró, sacándola de sus sombríos pensamientos. Por un momento, el corazón le dio un vuelco. ¿Podría ser León? Pero en la pantalla apareció el nombre de su hermana, Audrey. «Evelyn, ¿qué tal la noche?». La voz de Audrey sonaba alegre. «Se ha ido», susurró Evelyn. «¿Qué? ¿Quién se ha ido?». «León. Se fue volando. Se llevó todo el dinero. Todo». Hubo una pausa. Luego Audrey dijo: «Voy para allá. No hagas nada. Solo espérame». Audrey y su marido Wesley vivían a media hora de distancia. Evelyn estaba sentada en la cocina, repasando distraídamente las bolsitas de té, cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Un minuto después, Audrey ya la estaba abrazando. «¿Qué te pasa?», preguntó, sentándose a su lado. «Cuéntamelo todo en orden». Evelyn respiró hondo y empezó a contar. El extraño comportamiento de León en las últimas semanas, el billete que había encontrado para Nueva York, lo de esta noche en el restaurante, los mensajes y las cuentas vacías. Audrey escuchó sin interrumpir, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando Evelyn terminó, le apretó la mano con fuerza. «Ese cabrón», murmuró Audrey. «Siempre he tenido la sensación de que le pasaba algo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?». La voz de Evelyn sonaba desesperada. «En primer lugar, llamar al banco y bloquear todas las tarjetas de crédito», dijo Audrey con firmeza.
En segundo lugar, denúncialo a la policía. Es un fraude y un robo. Pero es mi marido. Es un ladrón, Evelyn. Te ha robado el dinero. Eso es un delito. Evelyn asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. Wesley puede ayudarte con la parte legal, continuó Audrey. Estará aquí mañana por la mañana. Esta noche recogerás tus cosas y volverás a nuestra casa. No quiero que estés aquí sola. No, negó Evelyn con la cabeza. Me quedaré en casa. Tengo que pensar qué hacer ahora. Audrey quiso objetar, pero miró el rostro decidido de su hermana y cambió de opinión. De acuerdo, pero esta noche me quedaré contigo. Pasaron la hora siguiente llamando a bancos y bloqueando tarjetas de crédito. Por desgracia, no pudieron recuperar el dinero que León había retirado. Evelyn descubrió que solo le quedaban $200 en efectivo en el bolso y unos 300 en una tarjeta de crédito del trabajo que, al parecer, León no conocía o había olvidado. A la mañana siguiente llegó Wesley, el marido de Audrey. Como abogado, enseguida tomó las riendas de la situación. «Tenemos que actuar con rapidez», dijo, extendiendo unos papeles sobre la mesa de la cocina. «Ya me he puesto en contacto con la policía. Están esperando tu declaración. También he comprobado tu contrato hipotecario. Está a nombre de los dos, así que León es responsable de los pagos, aunque se haya fugado. Pero no tengo dinero para pagar la casa». Evelyn negó con la cabeza. «Podemos solicitar al banco que reestructure la deuda debido a circunstancias extraordinarias», replicó Wesley. «Eso nos daría tiempo. Y tenemos que encontrar a ese cabrón», añadió Audrey. «¿Tienes idea de a dónde puede haber ido?» Evelyn pensó un momento. El billete era a Nueva York, pero podría haber sido solo un punto de tránsito. León no tenía parientes ni amigos íntimos en otras ciudades, al menos que ella supiera. «¿Quién es Alex?», preguntó de repente, recordando los crípticos mensajes. León había estado recibiendo llamadas y mensajes de alguien llamado Alex. «¿Sabes el nombre completo?», preguntó Wesley. «¿Podría ser la misma persona que vi con León en el café?» «No lo sé», sacudió Evelyn la cabeza, «pero creo que es la misma persona». Wesley tomó nota en su cuaderno. «Hablaré con la policía. Pueden pedir información sobre las llamadas». A la hora de comer, habían trazado un plan de acción aproximado. Evelyn debía presentar una denuncia policial, ponerse en contacto con el banco por la hipoteca, informarse sobre la posibilidad de congelar los bienes comunes si es que quedaba alguno. Wesley se comprometió a preparar los documentos para el divorcio y las reclamaciones económicas. Audrey insistió en que Evelyn al menos comiera y preparó un almuerzo sencillo. Pero Evelyn apenas tocó la comida. 1000 preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo podía León hacer esto? ¿Todos estos años habían sido una farsa? ¿Qué había hecho mal? «Deja de culparte», dijo Audrey con severidad al notar la expresión de su hermana. «No es culpa tuya. León es un canalla y un ladrón. Eso es todo». Evelyn asintió, pero en el fondo no estaba del todo de acuerdo. Tenía que haber señales que se le hubieran escapado. Tenía que haber un momento en el que ella hubiera podido marcar la diferencia. Después de comer, Wesley se marchó y prometió volver mañana con noticias de la policía. Audrey se quedó con Evelyn, ayudándola a ordenar las cosas de León que no había recogido: libros viejos, ropa de invierno, material deportivo. «Quizá encontremos alguna pista», dijo Audrey, revisando metódicamente los bolsillos del viejo abrigo de León. Pero no encontraron nada significativo. León parecía haber limpiado a fondo todo rastro de sus planes. Al anochecer, Evelyn sintió que su entumecimiento emocional era sustituido por determinación. No dejaría que León le destrozara la vida. Lo encontraría, recuperaría su dinero y lo llevaría ante la justicia. «Quiero mirar su correo electrónico», le dijo a Audrey. «Quizá haya algo importante». «¿Sabes la contraseña?», preguntó Audrey. «No, pero puedo intentar recuperarla a través de un correo electrónico de repuesto».
León utilizó una vez mi dirección como dirección de reserva. Para su sorpresa, el método funcionó. Tras unos minutos de manipulación, pudieron acceder a la cuenta de correo electrónico de León. La mayoría de los correos estaban relacionados con el trabajo o eran publicitarios, pero en la carpeta Archivo encontraron algunos mensajes de alguien llamado Alex Rivera. Estos correos hablaban de algún tipo de planes de negocio, inversiones y oportunidades de ingresos. Al parecer, Alex ofrecía a León algún tipo de plan para hacerse rico rápidamente, pero los detalles eran vagos. Parece una estafa piramidal o de otro tipo, dijo Audrey leyendo la correspondencia por encima del hombro de su hermana. León siempre fue demasiado confiado cuando se trataba de dinero, suspiró Evelyn. Siguieron buscando y encontraron otra carta interesante, la confirmación de la reserva de una habitación en el Hotel Plaza de Nueva York a nombre de León. La fecha de entrada era mañana y la duración de la estancia 3 días. «Ya está», exclamó Audrey. «Ya sabemos dónde encontrarlo». Evelyn se quedó pensativa mirando la pantalla. ¿3 días en el Plaza? Eso no suena a un hombre a punto de desaparecer para siempre. ¿Podría estar planeando León algo más? Tenemos que ponernos en contacto con la policía de Nueva York, dijo. Quizá puedan retenerlo antes de que se vaya. Llamaré a Wesley, asintió Audrey. Él sabrá cómo hacerlo bien. Mientras Audrey hablaba con su marido, Evelyn siguió estudiando el correo de León. En la carpeta Elementos enviados, encontró una carta dirigida a un abogado pidiéndole que preparara los papeles del divorcio. La carta había sido enviada hacía 15 días, así que León había planeado su marcha con antelación y el divorcio formaba parte de su plan. Esta revelación provocó en Evelyn una nueva oleada de ira. Durante todo este tiempo, León había estado fingiendo, haciéndose pasar por un marido cariñoso, incluso enviándole flores al trabajo en su aniversario, y todo formaba parte de su plan. Cuando Audrey regresó, Evelyn le enseñó la carta que había encontrado. «Ese hombre es un monstruo», dijo Audrey al leer la carta. «¿Cómo pudo planearlo todo con tanta frialdad?» «No lo sé», Evelyn negó con la cabeza. «Pero no dejaré que se salga con la suya». Al anochecer, habían reunido suficiente información para formarse una idea aproximada. Al parecer, León llevaba al menos 2 meses planeando su salida. Poco a poco había ido transfiriendo dinero a una cuenta separada, preparado los papeles del divorcio, reservado billetes y un hotel. Pero, ¿por qué iba a quedarse 3 días en el Plaza si iba a desaparecer? Eso era algo que no podían entender. Audrey se quedó a pasar la noche y las hermanas hablaron largo rato, sentadas en la cocina con tazas de té. Evelyn habló de sus sospechas en las últimas semanas, de la distancia que había crecido entre ella y León a lo largo de los años, de sus intentos fallidos de salvar el matrimonio. «Siempre sentí que algo iba mal», dijo. «Pero nunca pensé que fuera capaz de semejante traición. La gente a veces no es quien creemos que es», suspiró Audrey. «Pero ahora sabes la verdad, y puedes volver a empezar». Evelyn sonrió débilmente. «¿Sabes qué es lo raro? Casi me siento aliviada. Es como si por fin me hubiera quitado de encima el peso de la incertidumbre». Ya tumbada en la cama, Evelyn había tomado una decisión. No esperaría pasivamente a que la policía encontrara a León. Iría ella misma a Nueva York y se enfrentaría a él cara a cara. Exigiría una explicación y recuperaría su dinero. León le debía al menos eso. Por la mañana temprano, mientras Audrey aún dormía, Evelyn reservó un billete de avión a Nueva York para mañana por la mañana utilizando la tarjeta de crédito de su trabajo. Luego escribió una carta al director de la escuela, explicando que necesitaba ausentarse por motivos familiares. No entró en detalles, solo señaló que se trataba de una emergencia. Cuando Audrey se despertó, Evelyn le informó de su decisión. «¿Estás loca?», exclamó su hermana. «Esto podría ser peligroso».
León nunca fue violento. Evelyn negó con la cabeza. Además, hemos quedado en un lugar público. No me pasará nada. ¿Y si ya se ha ido de Nueva York?, preguntó Audrey. ¿Y si solo es un punto de tránsito? Entonces, al menos sabré cuál es su próximo destino, contestó Evelyn. En cualquier caso, no puedo quedarme sentada y esperar. Tengo que actuar. Audrey intentó durante mucho tiempo disuadir a su hermana, pero finalmente desistió al ver la determinación en sus ojos. En lugar de eso, le ofreció ayuda práctica, dinero para los gastos, la dirección de un amigo donde Evelyn podría alojarse en Nueva York y la promesa de estar en contacto cada hora. Durante todo el día prepararon el viaje. Evelyn preparó una pequeña bolsa con las cosas necesarias, hizo copias de todos los documentos que pudieran ser útiles, elaboró una lista de preguntas que quería hacerle a León. Por otra parte, preparó un expediente con pruebas de sus fraudes financieros, extractos bancarios, copias de transferencias, capturas de pantalla de sus correos electrónicos. Por la tarde, todo estaba listo. Evelyn estaba sentada en la cocina, mirando la fotografía de ella y León frente al lago Michigan en su primer viaje juntos. «Voy a descubrir la verdad», susurró, mirando la cara sonriente del hombre que creía conocer. «Y recuperaré lo que es mío». El aeropuerto de Grand Rapids no estaba abarrotado aquella mañana temprano. Evelyn estaba sentada en la sala de espera, aferrando con fuerza su tarjeta de embarque entre las manos. Su vuelo a Nueva York salía dentro de 40 minutos. Audrey había insistido en despedir a su hermana, a pesar de que se había pasado todo el viaje instándola a que desistiera. «Siempre puedes cambiar de opinión», dijo Audrey por última vez, sentándose a su lado. «Wesley puede encargarse de todo legalmente, sin tu intervención personal». Evelyn negó con la cabeza. «Tengo que mirarle a los ojos», dijo en voz baja. «Tengo que oírle decir la verdad. 8 años de matrimonio. Merezco al menos una explicación». Audrey suspiró y abrazó a su hermana con fuerza. «Ten cuidado, y llama cada hora o me volveré loca de preocupación». Se anunció el embarque y Evelyn se levantó de su asiento. De pronto la invadieron las dudas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Volar 1000 kilómetros para encontrarse con el hombre que la había engañado y robado? Es una locura. «Quizá tengas razón», le dijo a Audrey. «Quizá no debería...» «No», respondió Audrey con firmeza, para sorpresa de Evelyn. «Te he visto preparándote toda la noche. Tienes todo el papeleo junto. Has pensado en cada paso. Si alguien puede hacer que este hombre responda de sus actos, eres tú. Ve». Animada por las palabras de su hermana, Evelyn se dirigió a la puerta. Viajaba ligera de equipaje. Solo llevaba una pequeña maleta con sus cosas esenciales y una bolsa con documentos. La bolsa también contenía un sobre con $3000 en efectivo, todo lo que Audrey y Wesley habían conseguido reunir en tan poco tiempo. En el avión, Evelyn no podía dormir, a pesar de lo temprano que era. Repasaba mentalmente todo lo que había averiguado sobre los planes de León. Una estancia de 3 días en el Plaza parecía extraña para un hombre que planeaba esconderse. Tal vez tenía alguna cita en Nueva York, quizá con el mismísimo Alex Rivera. Wesley prometió averiguar más cosas sobre aquel hombre a través de sus contactos, pero eso llevaría tiempo. Por ahora, lo único que sabían era el nombre y que estaba relacionado con algunos planes de inversión. El avión aterrizó en el aeropuerto de La Guardia a las 9:30 de la mañana. Evelyn encendió inmediatamente el teléfono y encontró varios mensajes de Wesley. Escribió que había encontrado información adicional sobre un negocio en el que León podría haber estado involucrado. Al parecer, se trataba de algún tipo de negocio inmobiliario. Wesley prometió enviar más detalles más tarde. Evelyn tomó un taxi a Manhattan. Decidió registrarse primero en un pequeño hotel cerca del Plaza que Audrey había reservado para ella y luego elaborar un plan de acción. En el hotel se duchó, se cambió de ropa y bebió una taza de café fuerte.
Después sacó su cuaderno y empezó a sistematizar toda la información disponible. Hecho 1. León se quedó en el plaza durante 3 días, a partir de hoy. Hecho 2. Les robó todos sus ahorros, unos $57,000. Hecho 3. Estaba en contacto con un tal Alex Rivera sobre alguna inversión. Hecho 4. Estaba preparando los papeles del divorcio. ¿Qué significaba todo esto? Evelyn sospechaba que León y Alex estaban planeando algún tipo de trato, quizá no del todo legal. León siempre había soñado con hacerse rico rápidamente, aunque en los últimos años rara vez lo decía en voz alta. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Wesley. «Evelyn, tengo noticias», dijo sin preámbulos. «He encontrado información sobre Alex Rivera. Está implicado en varios procesos por fraude financiero. Nada grave, pero suficiente para levantar sospechas. Al parecer se especializa en esquemas de inversión poco fiables, promete ganancias rápidas, luego desaparece con el dinero de los inversores». «¿Crees que León fue su víctima?», preguntó Evelyn. «O un cómplice», respondió Wesley con gravedad. «En cualquier caso, ten cuidado. Ese tal Rivera puede ser peligroso». «Lo tendré», prometió Evelyn. «¿Hay algo más importante?» «Sí, la policía de aquí ha iniciado una investigación. Lo están clasificando como posible fraude y malversación de fondos. Si puedes conseguir algún tipo de confesión de León, las cosas serán mucho más fáciles». «Lo intentaré», dijo Evelyn, aunque no tenía ni idea de cómo conseguiría exactamente que su ex marido confesara. Después de hablar con Wesley, Evelyn decidió que había llegado el momento de actuar. Su plan era sencillo: ir al plaza, ver si León se había registrado e intentar reunirse con él. Si se negaba, podría esperarle en el vestíbulo o a la salida del hotel. Antes de salir, Evelyn repasó una vez más los documentos que había reunido. Entre ellos había copias de extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas que León había realizado en los últimos meses, capturas de pantalla de su correspondencia con Alex Rivera y el abogado que tramitaba su divorcio, y una fotografía de León por si tenía que enseñársela al personal del hotel. El trayecto hasta el plaza duró unos 15 minutos a pie. El gran edificio del hotel se alzaba sobre la Quinta Avenida y Evelyn se sintió insegura por un momento. ¿Podría ella, una simple profesora de Michigan, conseguir algo allí? Armándose de valor, entró en el lujoso vestíbulo. Suelos de mármol, lámparas de cristal, muebles elegantes. Todo ello creaba una atmósfera de riqueza y prestigio. Evelyn se dirigió a la recepción, donde la recibió una amable joven con un uniforme impecable. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con una sonrisa profesional. «Busco a mi marido, León Taft», dijo Evelyn, intentando hablar con seguridad. Se suponía que tenía que presentarse hoy. La recepcionista consultó el ordenador. «Sí, el señor Taft se ha registrado esta mañana. ¿Quiere que llame a su habitación?». «Sí, por favor», asintió Evelyn, sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué le diría a León? ¿Qué diría él? La recepcionista marcó el número, esperó unos segundos y sacudió la cabeza. «Lamentablemente, no hay respuesta en la sala. ¿Puedo dejarle un mensaje cuando vuelva el señor Taft?». Evelyn se lo pensó un momento. Si dejaba un mensaje, León podría darse cuenta de que estaba aquí y salir corriendo. Por otra parte, el factor sorpresa podría ser su única ventaja. «No, gracias», decidió finalmente. «Le esperaré en el vestíbulo. ¿Le importaría avisarme si aparece?». «Por supuesto, señora», contestó amablemente la recepcionista, aunque había un destello de duda en sus ojos. Evelyn eligió una silla en la esquina del vestíbulo, desde donde tenía una vista despejada de la entrada y los ascensores. Compró un café en la cafetería del hotel y se preparó para una larga espera. Las horas pasaban lentamente. Evelyn observaba a los huéspedes que entraban y salían, intentaba leer el libro que había traído, pero no conseguía concentrarse.
Cada vez que se abrían las puertas del ascensor, se esforzaba por ver a la gente que salía. A las 2 de la tarde sonó su teléfono. Era Audrey, que quería saber cómo estaba. Evelyn le habló brevemente de su plan y de que Leon no había aparecido hasta entonces. Quizá había salido por la otra salida, sugirió Audrey. Los grandes hoteles como este solían tener varias salidas. Evelyn no lo había pensado. De hecho, Leon podría haber salido por la entrada de servicio o por la puerta trasera, sobre todo si la había visto en el vestíbulo. Tienes razón, dijo. Tendremos que pensar en otra cosa. Después de hablar con Audrey, Evelyn decidió cambiar de táctica. Se dirigió a la conserjería, donde había un hombre mayor con un bigote bien recortado. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó con un ligero acento. Evelyn dudó un momento y decidió arriesgarse con una mentirijilla. Estoy intentando encontrar a mi marido, Leon Taft. Se suponía que nos encontraríamos aquí, pero parece que ha habido algún tipo de malentendido. ¿Podría ayudarme a ponerme en contacto con él? La portera la miró atentamente, como si evaluara la credibilidad de la historia. Me temo que no puedo llamar a las habitaciones de los huéspedes sin su permiso, dijo amablemente, pero puedo entregarle una nota si lo desea. Sí, sería estupendo, dijo Evelyn aliviada. El conserje le ofreció un trozo de papel y un bolígrafo. Evelyn se preguntó qué escribir. Si escribía la verdad, León probablemente intentaría escapar. Si mentía, pero qué mentira le haría encontrarse con ella. Al final, escribió simplemente: «Tenemos que hablar. Estaré en el bar del hotel a las 6 de la tarde. Evelyn». Entregó la nota al conserje y salió del hotel para caminar un poco y ordenar sus pensamientos. Necesitaba un plan mejor por si León no acudía a la cita o se negaba a hablar con ella. Mientras paseaba por Central Park, recibió una llamada de Wesley. «Evelyn, tengo una idea», dijo sin preámbulos. «¿Recuerdas la caja fuerte del despacho de León? No la abrimos pensando que no había nada importante. Pero, ¿y si la utilizaba para guardar documentos relacionados con este trato?» Evelyn se detuvo en mitad del camino. «Tienes razón», dijo lentamente. León siempre había estado obsesionado con el orden de los documentos. Podía haber guardado allí copias de cualquier cosa relacionada con Rivera. «Exacto», asintió Wesley. «Puedo conseguir que un cerrajero abra la caja fuerte. Tengo un amigo que no hace demasiadas preguntas». «Hazlo», dijo Evelyn con firmeza. «Y hazme saber lo que encuentres». Después de hablar con Wesley, sintió una oleada de energía. Incluso si la reunión con León no se producía, tenía un plan de reserva. De vuelta en el hotel, pasó varias horas revisando todos los documentos que tenía y elaborando una lista de preguntas para León. A las 5:30, Evelyn empezó a prepararse para la reunión. Se puso un estricto vestido azul oscuro que había traído especialmente para la ocasión, se maquilló ligeramente y se recogió el pelo en un moño. Mirando su reflejo en el espejo, trató de infundirse confianza. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma. Evelyn llegó al bar del Plaza a las 6 en punto. Era un espacio elegante con luces tenues, sillones de cuero y una barra de madera pulida. Eligió una mesa en un rincón desde donde podía ver la entrada y pidió una copa de vino blanco, aunque no tenía sed. Los minutos pasaban lentamente. Las 6:15, 6:30. La gente iba y venía, pero León no estaba entre ellos. A las 7, Evelyn empezó a darse cuenta de que probablemente no vendría. Quizá ni siquiera había recibido su nota si había salido antes del hotel. Estaba a punto de irse cuando sonó su teléfono. Era Wesley. «Evelyn, hemos abierto la caja fuerte», dijo entusiasmado. «No te vas a creer lo que hemos encontrado». «Cuéntamelo», exigió ella, inclinándose hacia adelante. «Hay una carpeta llena de documentos sobre un negocio de restauración», empezó Wesley. «Parece que León y el tal Rivera planeaban abrir una cadena de restaurantes de comida rápida. Hay un plan de negocio,
previsiones de ingresos, incluso contratos preliminares de arrendamiento de locales. Al parecer iban a empezar con 3 locales en Miami. ¿Miami?, intervino Evelyn. ¿Estás segura? Sí. Aquí hay copias de cartas de una agencia inmobiliaria de Miami. Hablan de alquileres en 3 zonas distintas de la ciudad. Así que Nueva York es solo una escala, murmuró Evelyn. Se va a Miami. Eso parece, asintió Wesley. Pero eso no es todo. Hemos encontrado documentos de registro de la empresa a nombre de León y Rivera. Registraron la ELC en el estado de Florida hace 15 días. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que pusieron $50,000 como capital inicial. Los ahorros de toda nuestra vida, dijo Evelyn con amargura. Nos robó nuestro dinero para su negocio. Sí, pero ahora tenemos pruebas, señaló Wesley. Ya me he puesto en contacto con la policía. Pueden enviar una solicitud a sus colegas de Nueva York y Miami. Con estos documentos, tenemos muchas más posibilidades de recuperar el dinero. Gracias, Wesley, dijo Evelyn con sinceridad. No sabes lo importante que es esto para mí. Después de hablar con Wesley, Evelyn pensó en su siguiente paso. Podía volver a Michigan y dejar que la policía y los abogados se ocuparan del caso, pero algo en su interior se resistía a ello. No había llegado tan lejos para rendirse. Después de pagar el vino, Evelyn volvió a la recepción. Allí había otro recepcionista, un hombre joven de sonrisa amable. ¿Qué desea?, preguntó. Necesito dejar un mensaje para mi marido, Leon Taft, dijo Evelyn. Es urgente. Por supuesto, señora, asintió la recepcionista. Se lo daré en cuanto vuelva. ¿Podría decirme si ha vuelto hoy al hotel?, preguntó Evelyn. Llevo todo el día intentando ponerme en contacto con él. La recepcionista comprobó los datos en el ordenador. El señor Taft salió del hotel sobre las 11 de esta mañana y aún no ha vuelto, dijo. ¿Quiere dejar una nota? Evelyn se lo pensó un momento y luego sacudió la cabeza con firmeza. No, gracias. Me pondré en contacto con él de otra manera. Al salir del hotel, llamó inmediatamente a Wesley. León salió del hotel esta mañana y aún no ha vuelto. Creo que podría estar con Rivera. ¿Tienes alguna información sobre dónde puede estar ese hombre en Nueva York? Lo comprobaré, prometió Wesley. Tengo un conocido en la policía de Nueva York que puede ayudarnos, pero llevará tiempo. No tenemos mucho tiempo, le recordó Evelyn. Si León está planeando volar a Miami, puede hacerlo en cualquier momento. Lo comprendo, dijo Wesley. Haré todo lo que pueda. De vuelta en el hotel, Evelyn decidió repasar una vez más todos los documentos que tenía. Podría haber alguna información que se le hubiera pasado por alto. Mientras extendía los papeles sobre la cama, recordó de pronto los correos electrónicos que Audrey y ella habían encontrado en la cuenta de León. Quizás se mencionaban lugares de encuentro en Nueva York. Evelyn abrió el portátil y volvió a entrar en la cuenta de León con la contraseña que habían recuperado. Ya había visto la mayoría de los mensajes, pero decidió comprobarlos de nuevo con más detenimiento. En su carpeta de enviados, encontró un correo enviado hacía una semana con el asunto Reunión en Nueva York. Estaba dirigido a Alex Rivera. Alex, confirmando nuestro encuentro en Nueva York el 15 de marzo. Estaré en la ciudad 3 días, alojado en el Plaza. Sugiero que nos reunamos en el Brooklyn Diner de Manhattan a las 7 de la tarde del día 15. No está lejos del hotel, en la calle 57 Oeste. Allí discutiremos los detalles de nuestro proyecto y los próximos pasos. Saludos, León. Evelyn miró el reloj. Eran casi las 8 de la tarde del 15 de marzo. Probablemente la reunión aún no había terminado. Encontró rápidamente en Internet la dirección de Brooklyn Diner, un pequeño restaurante situado a pocas manzanas de su hotel. Sin perder ni un minuto más, Evelyn cogió su bolso y salió corriendo de la habitación. Decidió no llamar a Wesley ni a Audrey. No tenía tiempo para dar explicaciones. Además, no estaba segura de que León siguiera allí.
Esta podía ser su única oportunidad. Por la noche, Manhattan bullía de vida. Evelyn caminaba a paso ligero por la acera, maniobrando entre los transeúntes. Tenía el corazón acelerado y los pensamientos confusos. ¿Qué diría si encontrara a León? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Y si no estaba solo? El Brooklyn Diner resultó ser un típico diner neoyorquino con grandes ventanales y un letrero de neón. A través del cristal, Evelyn podía ver a los clientes sentados en las mesas y en la barra. Se detuvo frente a la entrada, respiró hondo tratando de tranquilizarse y entró. El restaurante estaba medio lleno. Evelyn miró lentamente por la sala, buscando una figura familiar. De pronto lo vio. León estaba sentado en la mesa del fondo, frente a un hombre al que nunca había visto. Hablaban animadamente de algo, con unos papeles delante. Evelyn se quedó paralizada sin saber qué hacer. No había reflexionado sobre el momento y había actuado por puro impulso, pero era demasiado tarde para retirarse. Se armó de valor y se dirigió a su mesa. León la vio cuando ya estaba a unos pasos. Su cara estaba congelada en una expresión de absoluto shock, con la boca abierta, pero sin emitir sonido alguno. El hombre de enfrente, al darse cuenta de su reacción, se volvió y miró a Evelyn con curiosidad. «Buenas noches, León», dijo ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «¿Me presentas a tu compañera?» «¿Evelyn?», murmuró León, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «¿Qué hace usted aquí?» «Buscando a mi marido, que nos robó todos nuestros ahorros y huyó», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. «¿Ha encontrado algo interesante?» El hombre que estaba frente a León frunció el ceño y empezó a recoger papeles de la mesa. «Lo siento», dijo levantándose. «Os dejaré solos». «Oh, no», Evelyn le puso la mano en el antebrazo. «Eres Alex Rivera, ¿verdad? Me gustaría que te quedaras. Yo también tengo preguntas para ti». Rivera miró a León como buscando apoyo. León parecía completamente confundido. «No entiendo qué está pasando», dijo finalmente Rivera. «León, dijiste que tu esposa sabía de nuestros planes». «Mentí», replicó León en voz baja, bajando los ojos. «Ella no sabe nada». «¿Y qué se suponía que supiera exactamente?», preguntó Evelyn, sentándose en la silla vacía que había junto a ellos. ¿Que robaste $57,000 de nuestros ahorros mutuos? ¿O que planeabas abrir un negocio de restauración en Miami? ¿O tal vez el hecho de que pediste el divorcio sin siquiera hablar conmigo?» León se puso pálido y Rivera parecía cada vez más preocupado. «León, dijiste que el dinero te pertenecía», dijo frotándose nerviosamente el cuello de la camisa. «Dijiste que tu mujer había aceptado el divorcio y que no podía reclamar el dinero». «Dijo muchas cosas», contestó Evelyn en lugar de León. «Por ejemplo, que estaría conmigo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separara. No debes creer todo lo que dice». Habían pasado 3 días desde aquella noche en el Brooklyn Diner. Evelyn estaba sentada en una cafetería frente al juzgado de Grand Rapids, esperando a Wesley. El café de la mañana era amargo en su lengua, pero apenas notaba el sabor, inmersa en los recuerdos del encuentro de Nueva York. Desde su aparición en el restaurante, León parecía abatido, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Alex Rivera, en cambio, se recompuso rápidamente. Resultó ser un hombre de negocios pragmático que, al enterarse del verdadero origen del dinero, se distanció inmediatamente de León. «No quiero verme implicado en un robo familiar», dijo mientras reunía los documentos. «León, el trato se cancela. Me pondré en contacto contigo cuando hayas arreglado este asunto con tu mujer». Rivera les dejó un justificante de transferencia bancaria que confirmaba que hacía apenas un día habían ingresado $50,000 en la cuenta conjunta de la empresa y se marchó. Evelyn y León se quedaron solos. «No es lo que piensas». León fue el primero en romper el silencio. «¿De verdad?» Evelyn cruzó los brazos sobre el pecho. «Dime qué debo pensar de un marido que ha vaciado nuestras cuentas,
Ha desaparecido y ha enviado un mensaje del tipo: «Me llevo todo tu dinero, adiós». León bajó los ojos con los hombros caídos. «Me entró el pánico», murmuró. «Cuando decidí marcharme, de repente me di cuenta de que no podía decírtelo cara a cara. Fue una cobardía, lo sé». «¿Cobarde?», intervino Evelyn, sintiendo que la ira hervía en su interior. «Nos robaste nuestros ahorros, León, dinero que hemos ahorrado durante años. Mi dinero también. Eso no es cobardía, es un delito». Arrugó la nariz como si le doliera físicamente. «Iba a devolverlo», dijo. Después de que el negocio empezara a dar beneficios, quería demostrar que podía tener éxito. «¿A quién?», preguntó Evelyn. «¿A mí? Nunca dudé de ti, León. Dudabas de ti mismo». La conversación se prolongó durante casi 2 horas. León contó cómo había conocido a Alex Rivera en un seminario sobre inversiones hacía 6 meses. Cómo Rivera le había sugerido que se hiciera socio en el negocio de los restaurantes. Cómo la idea se había convertido poco a poco en una obsesión, una oportunidad de salir de la rutina, de cumplir un sueño largamente acariciado, de demostrar a todo el mundo, especialmente a su padre y a Jenkins, que valía algo. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?», preguntó Evelyn. «Podríamos haberlo hablado juntos». «No habrías estado de acuerdo», sacudió León la cabeza. «Habrías dicho que era demasiado arriesgado, que teníamos que ser prácticos, pensar en el futuro». «Ni siquiera me diste la oportunidad de responder», dijo Evelyn en voz baja. «En lugar de eso, decidiste por los dos». Aquella noche se separaron sin tomar una decisión definitiva. Evelyn dijo que tenía que pensárselo y volvió a su hotel. León prometió no salir de Nueva York hasta que decidieran qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, se encontró con Alex Rivera en el vestíbulo de su hotel. Para su sorpresa, resultó ser un hombre perfectamente razonable que comprendía la gravedad de la situación. «No me había dado cuenta de que se habían llevado el dinero sin su consentimiento», le dijo. «León dijo que eran sus ahorros, que llevaba años guardando para su negocio». Rivera acordó congelar la cuenta conjunta de la empresa y no tomar ninguna medida hasta que se aclarara la situación. Incluso se ofreció como testigo si el caso llegaba a juicio. Tras reunirse con Rivera, Evelyn llamó a Wesley, que para entonces ya se había puesto en contacto con la policía y las entidades financieras. Le aconsejó que presentara inmediatamente una denuncia por fraude para bloquear oficialmente todas las cuentas relacionadas con León. «Si no lo haces, podría volver a acceder al dinero y desaparecer», advirtió Wesley. «Esta vez, para siempre». Evelyn dudó. A pesar de la traición de León, la idea de procesarlo era difícil. 8 años de matrimonio no podían revertirse sin más. Pero cuando volvió al Plaza para hablar con León, ya no estaba allí. La recepcionista dijo que el señor Taft se había marchado del hotel hacía 1 hora, pagando la cuenta en efectivo. Evelyn sintió que todo se enfriaba en su interior. Se había vuelto a escapar, y esta vez, probablemente con el resto de su dinero. Inmediatamente se puso en contacto con Wesley y consintió en todas las acciones legales. Por la noche, se emitió una orden de detención contra León por sospecha de fraude y se congelaron todas las cuentas conocidas relacionadas con él y Rivera. Evelyn regresó a Michigan al día siguiente, sintiendo una extraña mezcla de devastación y determinación. Su matrimonio se había roto, su confianza había sido traicionada, pero no iba a dejar que la experiencia la destrozara. Y ahora, sentada en la cafetería esperando a Wesley, Evelyn reflexionaba sobre lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía apenas 1 semana era una mujer casada, con una vida estable y planes de futuro. Hoy empezaba de nuevo. Wesley entró en la cafetería con una carpeta en la mano. Se le iluminó la cara. «Buenas noticias», dijo sentándose frente a Evelyn. «El banco ha confirmado que todos los fondos transferidos a la cuenta de la empresa de León y Rivera te serán devueltos a tu cuenta personal en el plazo de 5 días hábiles».
Dadas las circunstancias y los indicios de fraude, han acelerado el proceso. Evelyn exhaló aliviada. ¿Y León? Lo detuvieron anoche en el aeropuerto de Miami, respondió Wesley. Intentaba volar a México. Llevaba unos $7,000 en efectivo, probablemente dinero retirado de tu cuenta personal. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Evelyn. Será trasladado aquí para su comparecencia, dijo Wesley. Dada la cuantía y la naturaleza del delito, podría enfrentarse a penas graves. Pero, Evelyn enarcó una ceja interrogante. Hay que llegar a un acuerdo, explicó Wesley. Si restituye todo y se declara culpable, el fiscal puede aceptar la libertad condicional en lugar de la cárcel. La decisión es suya. Evelyn se preguntó, ¿quería ver a León en la cárcel? No, no quería. A pesar de su traición, no le deseaba ese destino. Haré un trato, dijo finalmente, siempre que devuelva todo el dinero y me deje en paz. Me parece justo, asintió Wesley. Transmitiré tu postura al fiscal. Después de su reunión con Wesley, Evelyn se fue a la escuela. Se había tomado la semana libre, pero decidió pasarse hoy para asegurarse de que todo estaba en orden y hablar con el director sobre su regreso. Betty Ross la recibió en el pasillo y le dio un fuerte abrazo. Todos estábamos muy preocupados, le dijo. Audrey nos ha contado lo que ha pasado. Es terrible. Lo superaré, sonrió Evelyn. La vida sigue. En la sala de profesores le dieron una cálida y solidaria bienvenida. Sus compañeros no le hicieron demasiadas preguntas, solo le dejaron claro que estaban a su disposición si necesitaba ayuda. El director, el señor Baker, la invitó a pasar a su despacho. Te estaremos esperando cuando estés lista para volver, le dijo. Tus alumnos te echan de menos, sobre todo los de séptimo, que han terminado de leer Matar a un ruiseñor y están ansiosos por comentar el libro. Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su trabajo, sus alumnos, era algo estable, algo real en su vida. Volveré el lunes, dijo con firmeza, y ya tengo ideas para un debate sobre el libro. Por la noche, Evelyn, Audrey y Wesley tuvieron una pequeña cena en casa de Evelyn. Era la primera vez que volvía allí desde la desaparición de León. La casa parecía extrañamente vacía y silenciosa, a pesar de que León no era una persona especialmente ruidosa. «Podríamos ayudarte con la limpieza», se ofreció Audrey, mirando a su alrededor. «O a ordenar. A veces un entorno nuevo te ayuda a empezar de cero». «Quizá más tarde», contestó Evelyn. «Ahora mismo solo quiero volver a sentir que esta es mi casa». Se sentaron en la cocina, comiendo pizza pedida en una pizzería local, y hablaron del futuro. Wesley reveló que el proceso de divorcio podría acelerarse debido a las circunstancias y que probablemente Evelyn podría cortar por completo los lazos legales con León en unos meses. «¿Y la casa?», preguntó Evelyn. «Podría quedármela. Con el dinero de vuelta y tu sueldo, sin duda», asintió Wesley. «Solo podemos transferirte la hipoteca. Tu historial crediticio es impecable. El banco no debería tener ningún problema». Evelyn se sintió aliviada. La casa era su refugio, un lugar donde se sentía segura, a pesar de todo lo que había pasado. «Creo que deberías tomarte otra semana libre e irte a algún sitio», sugirió Audrey. «Quizá a Chicago o al lago. Un cambio de aires te vendría bien». Evelyn negó con la cabeza. «No, quiero volver al trabajo. Mis alumnos son la mejor cura para todos mis problemas». Al día siguiente, Evelyn recibió un mensaje de Wesley. León aceptó un trato. Se declaraba culpable de fraude, se comprometía a devolver todo el dinero y a mantenerse alejado de Evelyn. A cambio, el fiscal aceptaba 3 años de libertad condicional y servicios a la comunidad. Evelyn no sabía qué sentir. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Ira? Probablemente todo lo anterior. Pero, sobre todo, se sintió liberada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por la noche,
decidió ordenar un poco las cosas que León había dejado atrás. La mayoría era ropa que no se ponía, libros viejos y algunos recuerdos de sus viajes juntos. Evelyn lo metió todo metódicamente en cajas, pensando en donar la ropa a la beneficencia y tirar el resto. En el bolsillo del viejo abrigo de León encontró una cajita de terciopelo. Al abrirla, Evelyn vio una pulsera de plata con un libro colgante. Dentro había una nota. Para mi Evi, con amor en nuestro 8º aniversario. L. Al mirar la pulsera, Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Así que León había comprado un regalo por su aniversario. Así que había una parte de él que todavía se preocupaba por ella, incluso cuando planeaba su partida. ¿O no era más que otro elemento de su engaño, una forma de hacerla bajar la guardia? Evelyn cerró la caja y la dejó a un lado. Quizá nunca supiera la verdad. Tal vez el propio León no supiera cómo se sentía realmente. Las personas son complejas y nadie es completamente bueno o completamente malo. Al tercer día de volver de Nueva York, Evelyn se despertó sintiéndose inusualmente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin sueños inquietantes. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. El sol primaveral proyectaba un resplandor dorado sobre la habitación, prometiendo un día cálido. Evelyn decidió que hoy empezaría un nuevo capítulo de su vida. Se preparó un buen desayuno, huevos revueltos con bacon, tostadas con mermelada y café recién hecho. Luego se puso la ropa de gimnasia y salió a correr, algo que no había hecho en años. Correr por las calles matutinas de Grand Rapids fue una revelación. Evelyn sentía la sangre correr por sus venas, sus pulmones se llenaban de aire fresco y sus pensamientos se aclaraban. ¿Por qué había dejado de hacerlo? ¿Cuándo había dejado que la rutina la consumiera? Después de correr, Evelyn se duchó y decidió llamar a su vieja amiga Marianne, con la que no hablaba desde hacía casi un año. León nunca había sido un gran admirador de Marianne. La encontraba demasiado extravagante y bulliciosa, y poco a poco su comunicación se había ido deteriorando. «Evelyn», exclamó Marianne al oír su voz, «no puedo creerlo. Ayer mismo estaba pensando en ti». Hablaron durante casi una hora. Evelyn explicó lo sucedido sin entrar en detalles, limitándose a decir que ella y León habían roto. Marianne, que acababa de regresar de un viaje por el sudeste asiático, la invitó a cenar el viernes siguiente. «Conocí a gente increíble», dice. «Creo que te resultará interesante. Sobre todo Jonathan, enseña literatura en la universidad y acaba de regresar de Japón, donde ha estudiado a autores contemporáneos». «Suena divertido», sonrió Evelyn. «Iré». Después de hablar con Marianne, Evelyn decidió trabajar en el jardín. Había sido un largo invierno en Michigan y ahora, con la llegada de la primavera, había que cuidar los parterres. Mientras arrancaba malas hierbas y preparaba la tierra para nuevas plantaciones, reflexionó sobre su futuro. ¿Qué quería de la vida ahora que era libre? Seguir enseñando en la misma escuela, intentar algo nuevo, viajar, volver a la universidad para hacer el máster con el que había soñado. De repente, todas las posibilidades parecían abiertas, sin León, sin tener que estar de acuerdo en cada decisión, sin miedo a la decepción, podía elegir por sí misma. Era a la vez aterrador y encantador. Por la noche, Evelyn llamó a Audrey para compartir sus pensamientos. «Estoy pensando en hacer un curso de literatura moderna en la universidad», dijo. «Quizá incluso solicitar un máster el año que viene». «Es una idea estupenda», exclamó Audrey. «Siempre has querido seguir estudiando». «Y quiero renovar la casa», continuó Evelyn. «No de golpe, por supuesto, sino poco a poco. Empezar por la cocina, luego el dormitorio, tal vez convertir el estudio de León en una biblioteca». «Yo ayudaré», prometió Audrey. «Tengo algunas ideas para la cocina. Por cierto, Nancy Hartman, la nueva vecina de Betty que conociste en la barbacoa, es diseñadora de interiores. Quizá ella pueda dar algunos consejos».
Al día siguiente, Evelyn volvió a la escuela. Sus alumnos la recibieron con entusiasmo, inundándola de preguntas sobre matar a un ruiseñor y las próximas lecciones. Evelyn se sorprendió a sí misma sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Durante el almuerzo, Michael Thornton, el profesor de historia con el que siempre se había llevado bien, se acercó a ella. «Me he enterado de lo de su marido», dijo en voz baja. «Lo siento mucho». «Gracias», asintió Evelyn. «Pero ya sabes, estoy bien, realmente bien». «Me alegra oírlo», sonrió Michael. «Escucha, este sábado hay una presentación de un nuevo libro sobre la historia de Michigan en la biblioteca municipal. Voy a ir. Quizá te gustaría acompañarme». Evelyn se lo pensó un momento. ¿Era solo un gesto amistoso o algo más? ¿Y estaba preparada para ello? «Me encantaría», respondió finalmente. «Parece interesante». El viernes, Evelyn recibió una carta de Alex Rivera. Escribía que la empresa que él y León habían constituido había sido liquidada oficialmente y que todos los fondos habían sido devueltos a la cuenta de ella. También se disculpaba por su papel en lo sucedido, aunque insistía en que no tenía conocimiento del origen del dinero. «Si alguna vez quieres discutir una propuesta de negocio real», escribió al final, «estoy abierto a la cooperación. Tienes una mente aguda y una determinación muy valoradas en el mundo de los negocios». Evelyn sonrió. No había planeado dedicarse a la restauración, pero la oferta era halagadora. ¿Quién sabe? Tal vez decidiera probar algo en esa dirección en el futuro. La vida da muchas vueltas inesperadas. Ese mismo día, Wesley anunció que el dinero había sido devuelto oficialmente a su cuenta y que los papeles del divorcio estaban listos para ser presentados. Solo faltaba su firma. «Me pasaré el domingo», dijo. «Firmaremos los papeles y los enviaré al juzgado enseguida». «Gracias, Wesley», dijo Evelyn con sinceridad. «No sé qué haría sin ti y sin Audrey». «Para eso está la familia», replicó él. «Para apoyarnos mutuamente en momentos de necesidad». Aquella noche, Evelyn se reunió con Marianne y sus amigas en un acogedor restaurante del centro de la ciudad. La compañía era exactamente como ella había imaginado, enérgica, intelectual, un poco bohemia. Hablaron de libros, viajes, arte y política. Jonathan, profesor de literatura, era un interesante conversador con profundos conocimientos de la cultura japonesa. «Deberías leer a Haruki Murakami si aún no lo has hecho», le dijo a Evelyn. «Su Norwegian Wood cambió mi percepción de la literatura moderna». «He leído Kafka en la playa», respondió Evelyn, «pero aún no he leído El bosque de Noruega. Lo añadiré a mi lista». La velada pasó volando. Cuando se despedían, Jonathan le pidió su número de teléfono para hablar de Murakami después de leer el libro. Evelyn no estaba segura de si era solo interés académico o algo más, pero le dio su número. Después de todo, los nuevos conocidos formaban parte de su nueva vida. A la mañana siguiente, Evelyn se reunió con Michael Thornton en la biblioteca. La presentación de un libro sobre la historia de Michigan fue más interesante de lo que ella esperaba. El autor, un anciano profesor de la Universidad de Michigan, era un atractivo narrador con un agudo sentido del humor. Después de la presentación, Michael propuso dar un paseo por el parque y almorzar en un pequeño café cercano. Durante el paseo hablaron de la escuela, los libros y los planes para el verano. Michael me contó que iba a pasar unas semanas en el Parque Nacional de Yellowstone haciendo senderismo y fotografía. «Siempre he querido ir a Yellowstone», admitió Evelyn, «pero a León no le gustaban las actividades al aire libre». «Quizá ahora tengas la oportunidad», sonrió Michael. «El mundo está lleno de lugares que esperan ser explorados». Durante el almuerzo, la conversación se volvió más personal. Michael habló de su divorcio hace 3 años, de lo duro que había sido empezar de nuevo, pero de cómo con el tiempo había encontrado un nuevo sentido a su vida. Al principio parece que el mundo se desmorona, pero luego te das cuenta de que es un nuevo comienzo,
una oportunidad para construir una vida que realmente esté en consonancia con tus sueños y valores. Evelyn asintió. Empezaba a entender lo que Michael quería decir. A pesar del dolor de la traición, a pesar de la conmoción y la decepción, sentía que se abrían ante ella nuevos horizontes. El domingo, como había prometido, Wesley llegó con los papeles del divorcio. Evelyn leyó detenidamente cada página antes de firmar. Era el fin oficial de su matrimonio con León, el final de 8 años juntos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Audrey, observando a su hermana. «Extraña», respondió Evelyn tras una pausa, «pero no tan triste como esperaba. Es más como cerrar un capítulo y abrir uno nuevo». Cuando Audrey y Wesley se marcharon, Evelyn pasó el resto del día preparándose para la nueva semana de trabajo. Elaboró planes de clase para matar a un ruiseñor, preparó material para el debate y revisó algunas redacciones que los alumnos habían entregado antes de marcharse. Por la tarde, se sentó en el salón con una taza de té y El bosque noruego, de Haruki Murakami, un libro que había comprado el día anterior. Una ligera lluvia primaveral empezaba a caer tras la ventana, creando un relajante ruido de fondo. Evelyn abrió la primera página y empezó a leer. La vida seguía, y ella estaba dispuesta a afrontar lo que le deparara.